Quieren el directo. O sea, yo creo Aquí que... estamos grabando, Super Julio. Que dice, no graba, sí que graba, sí que graba. Bueno, estamos aquí con Julio, que es un tío fantástico. Nos conocemos desde hace bastantes años ya, la verdad es que unos cuantísimos. Y bueno, pues es un placerazo total poder hablar con él, porque ya no por hoy, sino porque siempre es un tipo que aporta un montón. Él está trasplantado de riñón, ahora nos contará cuántas veces y cómo. Él es psicólogo y ha dedicado mucha parte de su formación y su trayectoria profesional a la enfermedad renal crónica. Así que, Julio, bienvenido aquí con Sonso y Transplant en estas súper entrevistas y charlas con amigos y profesionales. Gracias, Sonso. Muchas gracias. Bienvenida tú también. Yo bien hallado. Bienvenido, Bien, Transplant. Todos bienvenidos. qué bueno, qué bueno. Oye, ¿quién es Julio Boguiat? Bueno, Julio, a ver, yo creo que esta pregunta es un poco trampa siempre, ¿no? Porque yo creo que Siempre. somos el sumatorio de muchas circunstancias, somos el sumatorio de muchas épocas en nuestra vida, pero te podría decir así a grandes rasgos que Julio es un buscador, ¿vale? Si tuviera que definirme con una palabra, sería un buscador de la verdad, del sentido de la vida, del para qué, del cómo podemos llegar a ser más felices, cómo podemos tener una vida más consciente, más plena. Y bueno, la vida, pues tú conoces ya mi historia, ¿no? Pero ya me posiciono en un lugar desde muy chiquitito de aprendizaje, ¿no? Como a la gran mayoría de nosotros, ¿no? Unos con más aventuras y otros con menos aventuras, pero al final no dejan de ser aventuras. Y bueno, pues con 9 meses de edad y después de 10 años de intentar tenerme mis padres, pues en una luna llena de agosto en Santiago de Compostela, por fin llegó Julito y lo que quisieron fue pues sobreprotegerme, ¿no? Y con esa intención, con la mejor intención, al proceder de familia de médicos, pues me llevaron a un amigo concretamente de mi tío, que era pediatra, y bueno, pues cometió un error, ¿no? Por si acaso, empezó a darme vitamina D. Una vitamina D es una vitamina que es liposoluble, entonces el exceso se queda en los órganos blandos, puede ser hígado, puede ser riñón. Y bueno, pues tenía una sensibilidad especial, él se equivocó en la dosis y produjo una hipercalcemia renal, tan solo con 9 meses, y de ahí derivó a una insuficiencia. Durante los 7 primeros años de vida, más o menos, estuve controlado en el Hospital de la Paz, al que les debo muchísimo. Y bueno, finalmente, pues me vino una enfermedad que no sabían ni siquiera cómo etiquetarla. Y estuve 9 meses ingresado allí en el hospital. En fin, estuve en coma, a punto de irme al otro barrio. Y al final, bueno, pues sobreviví, pero el órgano que más débil tenía, que era el riñón, los riñones, pues se deterioró totalmente su función y comencé a entrar en diálisis pues con 9 añitos. 9 años la primera hemodiálisis, me acuerdo perfectamente de esas agujas del tamaño vamos, de las agujas de la abuela, ¿no? De coser, brutales, ¿no? A los ojos de un Las de niño. gatito, estas de... Sí, 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 eran curiosas. Y en ese año, estamos hablando del año 85, a lo mejor por ahí, pues brutal, ¿no? Y bueno, lo viví con amigos, al final uno se hace colega de la gente que hay allí y bueno, tuve la suerte de que únicamente pasaron 9 meses hasta que recibí el primer trasplante de riñón y feliz, me duró 12 años, en aquella época pues imagínate, todo un privilegio. Estamos hablando de que en quirófano estuve 14 horas de intervención, ¿no? Con la supervivencia que había en aquel momento, ¿no? Del injerto. Y tuve la suerte de contar con un equipazo allí, con una medicación inmunosupresora, la famosa ciclosporina de antaño,
que, bueno, la siguen utilizando en algún caso, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Bendita ciclosporina. Sí, sí. Y ahí estaba yo con mi vasito de leche y mi Sandy Moon todo el día. Galletas de San Limón. Mojando el Sandy Moon y nada, me permitió crecer perfectamente, desarrollarme, escolarizarme, esto era también muy importante, ¿no? De mantener mi red social intacta, excepto con algún sustito que tuve en esos 12 años, por supuesto. Pero bueno, finalmente rechacé el riñón con 23, volví a entrar en hemodiálisis y también estuve un año. O sea, realmente yo me considero un afortunado porque las ocasiones en las que he estado, pues no he estado demasiado tiempo. Y al año, pues me trasplantaron un segundo injerto. En aquel momento yo ya había generado una tasa de anticuerpos bastante potente, con lo cual este segundo trasplante me duró solamente 6 años. Y a partir de ese momento, bueno, pues volví a entrar en diálisis. En esta ocasión ya elegí la peritoneal por aquello de la comodidad. Y bueno, estuve 2 años y medio y al final, pues claro, las papeletas se agotaban. Tuve amigos que quisieron darme un riñón, yo me negaba, estuve esos 2 años y pico diciendo que no, hasta que al final mi hermana pues se enfadó y me engañó. Me dijo, oye, Julio, si realmente hay alguien que aquí te puede dar un riñón, soy yo. Tenemos muchas más probabilidades de ser compatibles, por favor. Yo no quería, mi hermana pequeña, separada, una hija pequeña también, imagínate. Pero bueno, me lo vendió muy bien. Y me dijo, Él te regaló, ¿no? me Te lo dijo, vendió esto muy es bien. para ti y esto te va a ir Sí, fenomenal. sí. Me dijo, por favor, solamente quiero saber que somos compatibles. O si no somos compatibles, pues nos olvidamos, pero saber que en un momento dado podrías tirar de mí, ¿no? Y bueno, accedí y nos encontramos con la sorpresa de que éramos un 100% compatible, HLA 100% compatible, ¿no? Con lo cual entendí que la vida me estaba dejando ahí en parrilla algo muy valioso y ella me dijo, ok, ok, yo te lo doy, pero tú me das un sobrino. Y le he dado 2, por lo cual yo creo que he cumplido ya, ¿sabes? Esto es un trueque, ¿no? Sí, sí, había que funcionar así, ella se sentía mejor por aquello de la ley de compensación y yo accedí. Y aquí estamos. ¿Y llevas trasplantado de este riñón de tu hermana? Pues mira, llevo 13 años, voy para 14, el 7 de diciembre, el 13 de diciembre de este año hago 14 años ya. Y la verdad que me encuentro muy bien, lo único que he perdido ha sido el pelo y, y el resto muy, muy bien, muy Qué bien. bueno. Una calidad de vida muy positiva con mi trabajo, con mi ejercicio físico, por supuesto, cuidándome a tope y feliz de la vida, dando gracias de verdad al universo, ¿no? Y a todos esos donantes que también me han permitido vivir durante todo este tiempo con calidad de vida, ¿no? Porque se trata de esto al final, calidad de vida. Qué bueno. La verdad es que tu historia siempre es como esa luz para muchas personas que están en lista, para muchas personas que no saben si el primero tiene el rechazo, vendrá el segundo, o vendrá el tercero, o vendrá el cuarto, o cuántos tendrán que venir. Pero bueno, tu capacidad de superar todas esas fases, ¿no? Ahora que hablamos mucho de fases por esto de confinamiento, el hecho de solventar esas fases con una mentalidad ganadora siempre muy buena, yo creo que eso ha sido vital, ¿no? Y bueno, quizá por el hecho de que te dedicas al ámbito de la psicología, a lo mejor eso sí que te haya favorecido, ¿no? En el proceso, no lo sé, pero a los que te conocemos sabemos que eres muy entregado a todos, eres muy positivo en todo y yo creo que eso también puede hacer que hayas tenido esas posibilidades tan, bueno, tan rotundas, ¿no? Llega trasplante, llega a 100% de compatibilidad, que es súper complicado y todos lo sabemos, y encima con esa calidad de vida que tienes con una función renal estupenda. Y oye, ¿ahora qué estás sacando de positivo de este confinamiento? Mira, el ego se rebota,
a veces, ¿no? O sea, cuando al ego se le confina, es como que se cabrea, gruñe y esto, ¿no? Pero la verdad es que gracias a toda la formación en psicología, bueno, me he dedicado a esto, llevo ya como 18 años, aunque ya tenía alma de psicólogo, ¿no? Y me interesaba saber de qué iba esto de la vida y de qué iba esto del ser humano. Sí que es cierto que he tenido algún momento en donde cuando nos dijeron nos confinan, hubo una especie de resistencia, pero la verdad es que fue mínimo. O sea, yo lo estoy viviendo como un regalo, de verdad. Como un regalo, primero, porque llevaba una tralla tremenda, un tiempo, unos años, y tú eres testigo de ello, muy potentes para sacar, bueno, un bebé del que luego vamos a hablar, del máster. Y he tenido muchos movimientos y este confinamiento lo he vivido como una oportunidad para parar. Y cuando a mí me decían quédate en casa, al final lo decodifiqué y entendí que la casa era estar dentro de uno mismo, ¿no? Era estar en conexión con el ser, en conexión contigo, ¿no? Entonces, bueno, lo discerní y me planteé si realmente quería resistirme a ello o aprovechar la oportunidad para poder hacer un reseteo en todas aquellas áreas en las que creo que puedo mejorar y volver a la vida de otra forma, ¿no? Y volver a la vida de una manera mucho más consciente, con mayor plenitud, con mayor entrega desde la dosificación de mi propia energía, ¿no? Porque aquí estamos todos dando, 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 pero no nos tenemos que olvidar de nosotros mismos, así es que lo estoy viviendo como un espacio para la quietud, para estar en sintonía conmigo y salir al mundo en el momento en el que abran las puertas con la mayor coherencia posible entre lo que es el pensamiento, la emoción y la acción. Esta es mi premisa ahora mismo. Y bueno, Bueno, acción porque estás entrenando ahora más que nunca. Sí. Y eso a mí me encanta. Que me manda sus vídeos entrenando, y eso, esto sí, esto no, ¿qué hago? Los burpees me gustan, no me gustan. Y eso también es maravilloso, ¿no? El que te puedas incluso conocer físicamente o saber hasta qué punto puedes llegar, porque te puedes dedicar más tiempo, ¿no? Antes era como, ¿a qué hora? Siempre última hora del día. Pues si es que ya estoy muerto, si es que ya no saco fuerzas, ¿no? Y ahora yo creo que hasta nos podemos autobaremar. ¿Hasta dónde puedo llegar? En las mejores condiciones, descansando, comiendo en condiciones, dedicándonos tiempo a nosotros y pudiendo ejercitar, ¿no? Ahí estoy. O sea, para mí este también es un momentazo para dedicarlo al cuerpo físico, ¿no? Siempre he trabajado el cuerpo mental y bueno, pero siempre he sido muy deportista también, tú lo sabes, ¿no? Sí. Que he jugado al fútbol de manera potente, me ha gustado mucho el tenis, el pádel me encanta, o sea, todos los de esquiar. Esquiaba hasta con el catéter ahí, ¿no? O sea, imagínate que, bueno, esto nunca lo conté, a lo mejor se entera alguna enfermera mía, pero, en fin, la moto, en fin. Hacemos ahí un tupido velo, Sí, sí. pero... Pero sí, ahora mismo, bueno, el otro día sí te envié un vídeo de los burpees, que para mí es un ejercicio que, bueno, yo creo que a todo el mundo le fastidia en principio en general, pero es absolutamente disruptivo, ¿no? Yo creo que el que se hace 20 burpees al día está en forma. O sea, así, para empezar, ¿no? Y bueno, estoy haciendo mis tablas de calistenia también. A mí es lo que me gusta, trabajar con mi propio cuerpo, con el propio peso del cuerpo. Y luego lo que me invente, ¿sabes? También hago yoga, con lo cual esta parte me ayuda mucho a flexibilizar, sobre todo después del deporte y la verdad que estoy feliz. Y luego termino con una meditación, ¿cómo no? Entonces, bueno, yo intento tener ahí el pan nuestro de todos los días, ¿no? En que suene mesiánico esto. Pero bueno, así es, o sea, no vamos a negar lo evidente, eso está claro. Y decía al principio que has tenido muchísimo contacto con el paciente, ¿no? Y con la persona con esa enfermedad renal crónica, además en todos los estadios, y tanto con esa persona como con la familia, ¿no? Y ahora, pues, bueno, sabemos que incluso por esta situación de pandemia vamos a encontrarnos a muchas más personas enfermas,
vamos a encontrarnos unas situaciones de enfermedad renal crónica mayores a las que teníamos incluso, que ya eran muy elevadas. Y seguro que tú como profesional de la psicología y como persona que lo vive desde dentro, ¿no? Y desde la propia casa de ese trasplantado, trasplante, seguro que tienes alguna recomendación para que lo puedan llevar lo mejor posible, porque son momentos un poquito confusos y hay personas que no saben muy bien si esto tiene algo de luz, no tiene nada de luz, necesito hacer, no necesito hacer nada, me dejo llevar. ¿Tú qué les recomendarías a ellos? Como dices, sí que he tenido la opción de trabajar durante 10 años en Federación Nacional Alcer. Ahí fue, de hecho, donde nos conocimos tú y yo, en uno de los congresos que hacíamos de las jornadas nacionales. Y a lo largo de estos años, pues he aprendido muchísimo, ¿no? He tenido la oportunidad de vivir en espejito los procesos que yo mismo había vivido, ¿no? Ahora mismo estoy de excedencia porque me he metido en otros lares, pero a mí realmente, si tuviera que dar en este tiempo que tenemos una clave para las personas que viven con una enfermedad renal o personas renales o como queramos llamarlas, es la capacidad de entrenar la aceptación. O sea, sé que suena como muy fácil, pero ahora mismo con el tiempo que tenemos tampoco tenemos mucho para poder desarrollar, ¿no? Pero en el momento en donde uno entiende que todo aquello que lo que la vida le trae tiene un propósito de evolución, tiene un propósito de amor y es capaz de deshacerse o por lo menos de diluir la resistencia del ego frente a aquello que no nos gusta para poder incorporarlo como una oportunidad de aprendizaje, en ese momento dejo de sufrir tanto. O sea, yo no estoy invalidando el dolor. Por supuesto, cuando a una persona le diagnostican una insuficiencia renal, me quedo en insuficiencia renal sin poner el crónico, porque para mí crónico no existe, ¿vale? No hay nada para siempre y hay muchas enfermedades que antes se denominaban crónicas y ahora ya no lo son. Por lo tanto, la insuficiencia renal tarde o temprano dejará de existir como tal, la crónica. Pero en el momento en donde diagnostican una enfermedad renal, yo entiendo que hay un impacto, yo lo he vivido 3 veces, y entiendo que hay un dolor y entiendo que hay un momento de adaptación que tiene que ser entendido, pero en esa fase del duelo, que los psicólogos conocemos, la negación, la negociación, la ira, la depresión y por fin la aceptación, la clave es esta. La clave es entender que en ese proceso lo mejor que puedo hacer es aceptarlo cuanto antes para generar menor resistencia y por lo tanto tocar menos el sufrimiento, ¿no? Cuando yo consigo hacer eso, desde el entrenamiento mental, por supuesto, y aprovechando lo que la vida me trae como reto, igual que en el deporte, como un reto, voy a ser capaz de vivir la enfermedad de una manera mucho más armónica, ¿sabes? De una manera mucho más armoniosa y mucho más amorosa, tanto conmigo como con el otro, porque en la medida en la que yo me cabreo con todo esto o me entristezco, pues va a redundar fuera, va a redundar en mi núcleo familiar. Y yo no estoy diciendo que descartemos las emociones de enfado y todo esto. No, no, lo que venga, y lo acogemos y lo abrazamos. Todo está muy bien. Pero la clave es esta, la aceptación. ¿Por qué? Porque, por lo que te he dicho, ¿no? O sea, hay como 3 fases hasta que podemos llegar a la aceptación, ¿no? La primera sería la resistencia, es como, joder, esto no me gusta en mi vida, por lo tanto no lo voy a aceptar, voy a luchar contra ello. Hay una palabra que siempre aparece mucho en estos colectivos, luchar, ¿no? La asociación de lucha contra enfermedades renales, ¿no? O sea, yo creo, a lo mejor estoy siendo un poquito disruptivo ahí, pero yo creo que tenemos que empezar a cambiar también el lenguaje para poder aceptar mejor. Es decir, la palabra lucha para mí ya no tiene sentido. O sea, es una aceptación de lo que hay. Porque cuanto más luche, más resistencia ofrezco. Cuanto más resistencia ofrezco, más sufrimiento genero en mí y en los demás. Por lo tanto, vamos a cambiar ese parámetro, ¿no? Y esto es un entrenamiento y esto
Duele, claro que duele. Pero estoy hablando de mi experiencia personal y de mi experiencia como, bueno, como profesional también. El sistema inmunológico, por ejemplo, en trasplantados va a ser mucho más equilibrado en la medida en la que yo me peleé menos con mi enfermedad. Con lo cual Entonces, estamos ganando también en salud, ¿no? Y bueno, totalmente. para mí esta sería la palabra clave. Podría enrollarme muchísimo. Después de la resistencia vendría la resignación, ¿no? Es decir, es el virgencita, virgencita, no tengo otra, ¿no? Pues, ¿no? Pero es como una aceptación a regañadientes, ¿no? Es como, pero me jode, ¿no? O sea, Sí, y ya sí, por sí. supuesto vamos con la aceptación. Ahí es donde realmente podemos aprender mucho, ¿no? Hay un libro que se llama La enfermedad como camino, que a mí me encanta, donde se habla de todo esto muy bien, ¿no? Qué bueno. Oye, y Bueno, en esta línea, fíjate, o sea, tú pasas de una posición, ¿no? De psicología para el paciente renal, están trabajando, ¿no? En una federación nacional, de hecho la de referencia, ¿no? Que tenemos para personas con enfermedad renal crónica aquí en España. Y ahora dices, bueno, tengo un proyecto, tengo una posibilidad de poder aportar a nivel formativo tanto a personas del ámbito de la psicología como las que no, que quieran desarrollarse, ¿no? Como personas, que a mí es lo que más me gusta de ese proyecto. O sea, conócete para poderte desarrollar. Es un poco el mensaje que yo podría dar para lo que a mí me supone, ¿eh? Y te lo digo a modo personal como son soles. ¿Por qué Julio hace el clic y dice, voy a pasar a otro escenario de vida en el cual voy a intentar aportar lo máximo posible por mi experiencia, por mis posibilidades formativas y porque considero que puedo hacer que el mundo sea mejor? ¿Cuál es ese proyecto que creas y por qué lo creas? Porque es una locuraza total. sí, es una locura preciosa, porque aquí todas las locuras, tú anda que no estás loca, ¿eh? Y mira qué preciosidad has creado con Transplant, ¿eh? O sea, te quejarás. Estoy todo loca, como digo mis amigos, digo, estoy todo loca. Es que, Pero es que bendita locura, aquí sí que te digo bendita locura, vamos. Antes era bendita ciclosporina, pero bendita locura. Sí, pero bueno, yo creo que de las locuras con los pies en la tierra salen las cosas más maravillosas del mundo. Por eso, pues, bueno, quiero que, porfa, nos hables un poquito de ese proyecto que es locurón absoluto, que a mí cuando me lo cuenta Julio hace años digo, ¿pero qué me estás contando? Y es que es muy, muy, muy chulo. Cuéntame, porfa. gracias por el bebé. La verdad es que sí, o sea, si puedes imaginarlo, puedes crearlo, ¿no? Esto se decía ya hace un tiempo. Y estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? O sea, al final se trata de tener una idea clara, mezclarla con una emoción elevada y se materializa, ¿no? Se materializa además a través de, oye, un esfuerzo que puede ser mayor o menor, pero los frutos, cuando son de satisfacción, sabes que estás en el camino, ¿no? Y bueno, yo estaba muy contento en Federación, ¿eh? De verdad que no tengo nada que decir en contra, al revés. O sea, adoro a mis compañeros, les quiero, pero iba viendo que en la medida en la que me iba desarrollando como profesional sanitario de la psicología, eh, mi camino se iba desligando, que tampoco es esta la palabra, ¿no? Pero iba como tomando otro cáliz y me bajó un día la idea a las 4 de la mañana de una formación que quería hacer para el desarrollo de las personas, ¿no? Y le pusimos de nombre el Máster Conciencia y Ser, ¿no? Este máster está enfocado a elevar el nivel de conciencia de las personas y la gente se quedará como, elevar el nivel de conciencia, ¿qué es esto? ¿No? Pues elevar el nivel de conciencia es elevar el nivel de bondad, elevar el nivel de compasión frente al otro, elevar el nivel de movimientos cooperativos que no competitivos, elevar el nivel de autoconocimiento, porque Aristóteles ya decía que es imposible deshacer un nudo sin saber cómo está hecho, ¿no?
Con lo cual, cuando tenemos la oportunidad a lo largo de estas 220 horas, que son 250, de posicionarnos como testigos de nosotros mismos y poder ver cuál es el entramado inercial en cuanto a pensamientos, sentimientos y conductas que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida, y nos damos cuenta que hemos conseguido muchas cositas desde ahí, pero que hay otras cosas que no hemos conseguido y que se ha quedado caduco, que esa estructura se ha quedado obsoleta y que por lo tanto tenemos que reinventarnos y tenemos que crecer a nivel espiritual, porque meto la palabra espiritual y la palabra alma, ¿vale? Pues yo creo que ahí es donde tenemos que fenomenal, empezar. me lo dices como, oye, Sonso, que si te... A mí me parece fenomenal, de hecho, ¿sabes? No lo digo por ti, porque tú y yo hemos tenido muchas De hecho, conversaciones. mira, esto, en el logo, no sé si lo estás viendo, esta parte de dentro, ya sabes que todo tiene su significado terrenal y su significado espiritual, ¿no? Y en Transplant también. De hecho, aquí podríamos ver que es una persona que recibe o que da, ¿no? Por eso la llave, esa forma de yo te puedo donar o te puedo recibir, pero ojo, desde una zona súper central, ¿no? Desde donde sale todo. Y con ese color que se va difuminando, porque saldrá de aquí y llegará donde sea, pero por eso te digo que desde mi punto de vista es súper correcta el alma, la parte espiritual y la parte que realmente nos perdemos en muchas ocasiones porque pensamos que o está o no está. No es término medio, pero a veces es más sentir que no el percibir, ¿no? Efectivamente. Pues me encanta, no sabía yo que le dabas esa lectura y ole tú, porque me ha Pues sí, encantado, de verdad. que tiene todo esto, mamá, pero bueno, fíjate, yo quería que la fuerza que tenemos todos se representara en un logo y se representara con un color que te diera un rollo positivo, anímico, o sea, que fuera me das pero te doy. Y aquí ya te digo, está abierto para que entre y para que salga, porque todo desde mi punto de vista es bidireccional. Exacto, Entonces, exacto. ahí estamos a tope de poder. Es un dar y un recibir, ¿no? O sea, en la medida en la que tú das, estás engrasando la maquinaria del universo, ¿no? Y uno recibe, y es así, es bidireccional. Entonces, en esta formación lo que queremos es esto, ¿no? Es dar la oportunidad a la gente, a cualquiera que quiera crecer espiritualmente o a nivel autoconsciencial, de descubrir quién es, para qué está aquí, qué es la muerte, bueno, muchas cositas, ¿no? Son 12 módulos actualmente y el primero pues tiene que ver con la ciencia dentro de la consciencia, es decir, entender que somos un alma teniendo una experiencia humana y no un cuerpo humano que a lo mejor, pues bueno, si soy creyente, en fin, hay un cielo y si no hay un infierno y esto, ¿no? Esto ya está bastante desfasado, ¿no? Y luego nos metemos ya en todo lo que es el ego, la personalidad. Seguimos con un taller de eneagrama, hemos hablado tú y yo mucho del eneagrama, ¿no? Diferentes tipos de... Encuadra en un número del eneagrama que a mí me tiene loca. De hecho, mira, porfa, si puedes, comenta un poquito en qué consiste el eneagrama, porque a mí me dejó loquísima. Y además me pareció muy oportuno para poder, de alguna manera, encasillar también cómo podemos transmitir a ciertas personas con un perfil determinado, porque no todos somos iguales y no todos necesitamos lo mismo. Por eso es tan importante, bueno, he dado alguna formación, alguna farmacéutica también para que tenga en cuenta estos diferentes niveles de comunicación, porque en función del tipo de personalidad que yo tengo, me comunico de una manera o de otra. Y los profesionales sanitarios, oye, pues tienen que tener en cuenta esto, ¿no? No funciona un protocolo estándar. Se puede tener como base, pero en la medida en la que yo me hago sintonía con el paciente que está escuchando esto, la persona que está escuchando esto, el diagnóstico de una enfermedad renal, por ejemplo,
pues voy a ganar mucho más en adherencia, en flexibilidad, en aceptación, en fin. Entonces, el eneagrama básicamente es un mapa que contempla 9 tipos de personalidad. Hay 3 que son eminentemente viscerales, más de cuerpo, hay otros 3 que son más emocionales, hay otros 3 que son más mentales, ¿no? Y cada uno de ellos tiene una motivación específica, ¿no? Hay un tipo de personalidad que lo que quiere es mantener el poder, hay otros que quieren estar en paz y armonía, hay otros que quieren ser perfectos, hay otros que quieren estar conectados con las necesidades de los demás para sentirse amados y reconocidos, hay otros que quieren destacar, ¿no? Brillar, hay otros que quieren ser únicos y especiales, otros tipos quieren estar desapegados del mundo, otros quieren estar seguros en el mundo y otros quieren estar estimulados, ¿no? Constante estimulación. Luego esto, que suena a priori como muy horoscopero, se puede... Señoras y señores, busquen la palabra en la RAE. Horoscopero. Pero luego todo esto se va desglosando, tiene miles de años de antigüedad, muchos años de antigüedad, y luego se ha ido perfeccionando hasta que ha aparecido pues, en el DSM-3 antiguo, ¿no? El antiguo manual de psicología, psiquiatría, y luego ya se ha ido perfeccionando mucho más, están haciendo estudios a nivel cerebral de cuáles son las áreas que se iluminan cuando un tipo pertenece a una personalidad o a otra, en fin. Y el camino no es identificarse, el camino es entender quién soy yo para ver quién puedo llegar a ser, que es mucho más de lo que yo creo que soy. ¿Vale? Claro, Se trata de salir. Pero de una forma extrema, digo, o sea, me estás diciendo que, imagínate, ¿no? Yo ahora entro en Conciencia y Ser, en esa formación que estáis dando, y hay una parte en la que me dicen, mira, Sonsoles, si tú realmente te conoces de verdad de la buena, puedes tener todas las herramientas disponibles que nosotros te facilitamos, de la tierra del alma y de la familia y de los amigos y del trabajo y de todo lo que tengas a tu alrededor, para que realmente quieras ser lo que quieres ser de mayor. Yo ya sabes que esa pregunta siempre la hago a mis alumnos, ¿no? ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Y claro, ¿qué quieres ser de mayor? Sonsoles. Primero conócete y después mira todas las posibilidades que tienes, pero primero conócete. Porque si no, no puedes llegar realmente donde quieres, porque pues pasa una mosca y te vas, o te pasa algo muy bueno y te vas, o te pasa algo muy malo y te vas, ¿no? Pero sabiendo realmente quién eres, puedes llegar a ser lo que quieras ser de mayor. Eso Ya, a mí me alucina. fíjate que la antigua Grecia, ya en el templo de Apolo, ponía ahí en el pronaos, en el tejadito, ponía conócete a ti mismo. Ya, imaginaros, ¿no? Todas las escuelas aristotélicas, pitagóricas, vienen desde ahí. Ellos lo tenían muy claro. Y el conocernos a nosotros mismos es realmente la forma en la que nos podemos hacer libres. Este es el punto, porque si no estoy funcionando en automático, estoy funcionando robotizado, estoy funcionando narcotizado, estoy funcionando en modo zombie, ¿no? Ahora que sacan tantas series de zombies, pues Todo es una ahora. es una metáfora de lo que es el ser humano hoy en día. Y esta pandemia realmente es una oportunidad tremenda para despertar, ¿sabes? Para poder conectar con lo que realmente hemos venido aquí a expresar. Y esta es el objetivo de la formación, ¿no? Permitir ese espacio en donde la gente pueda elevar su nivel de conciencia y pueda vivir más feliz y más en paz, ¿no? Es que al final se trata de esto, de estar en paz. Que se nos olvida vivir. Esta frase la he dicho en este confinamiento 20 millones de veces a todas las personas y profesionales con los que he hablado, cuando estaba haciendo estas charlitas, un poleo con Sonso, o sea, se nos olvida vivir, ¿no? Y es una verdadera pasada. Yo conozco el proyecto y además lo conozco desde el principio de Sonso, que voy a dejar esto para meterte en otro embolado. Digo, a ver qué embolado se mete Julio. Aquí mi Jason, como le digo yo, ¿no? Y bueno, probablemente haya personas que estén escuchando esto que digan, ¿y yo dónde busco la información? O sea, tenéis una página web, tenéis unas redes sociales, LinkedIn, no sé. Ahora mismo, si nos están escuchando tanto profesionales como personas que quieran
tener esta información, ¿dónde pueden acudir? Bueno, pues a la web del máster, www.masterconscienciayser, todo seguido.com. Y ahí, bueno, se pueden informar, pueden llamar, lo que quieran, vamos. Pero esto hablábamos antes tú y yo, a ver si, porque evidentemente estamos entregados también al colectivo renal, ¿no? A todas estas personas. Yo lo vivo en primera línea todos los días de mi vida, como entenderéis. Y bueno, igual yo creo que puede haber algún momento en donde se pudiera facilitar aún más el hecho de que cualquier persona trasplantada o con insuficiencia renal quisiera hacer la formación, ¿no? Porque a mí de verdad que esto es lo que yo quiero, que la gente pueda beber de todo esto, pueda vivirlo y pueda entender que esto es un camino de crecimiento personal y para tocar con niveles de felicidad, de paz, de compasión, para poder entender al otro, para poder ponerme en los zapatos del otro y para vivir más plenamente, más conscientemente. Esta es la palabra, ¿no? De hecho, mira, Julio, a mí en esta línea que ya lo hemos hablado, a ver qué posibilidades incluso de colaboración podemos tener, siempre se me plantean dos escenarios. Uno para la persona que tiene esa situación renal y para el profesional, ¿no? Sobre todo, y hablándote ahora en el ámbito deportivo, y hablando de la persona que tiene esa enfermedad, yo creo que la raíz muchas veces del problema de que no sean más activos, aun sabiendo que va a ser bueno para su salud y para esa situación renal que tienen, es el miedo. No sé qué hacer, no cómo, no, o sea, no sé cómo abordarlo. Digamos, como la barrera principal, que yo sabes porque lo hemos hablado más veces, me encuentro principalmente a la hora de, como una piedra angular de, bueno, ¿qué les puede pasar? O sea, ¿por qué no llega muchas veces el hecho de que sean más activos? Y la palabra es porque tienen miedo. Y tienen miedo muchas veces porque no hay información. Pero claro, primero tenemos que tener esa disponibilidad personal para decir, bueno, voy a buscar la información, ¿no? O voy a entender que yo soy un todo y que primero tengo que mirar por mí para que esté pues, más saludable y en unas mejores condiciones. Eso por un lado, y por otro lado el profesional de cómo abordo de una manera muy empática trabajar con esta población. Porque muchas veces no es simplemente pongo una tabla y ya está, sino que pueden pasar un montón de cosas. A una persona pues le pueden cambiar un tratamiento, pueden cambiar una medicación, pueden estar hoy muy bien, mañana muy mal, ¿no? Y yo creo que son como las dos formas en las cuales, pues, no sé, con esa colaboración que decimos o alguna pauta que demos de ahora en adelante, entre ambos de cómo llegar a eso, ¿no? A perder el miedo a hacer o saber al menos por qué no debería de tener miedo a. Y por otro lado, ¿cómo puedo empatizar con las personas a las que puedo entrenar o a las que puedo facilitar una calidad de vida mejor, ¿no? Yo ahí, a ver, tuve una época en mi vida donde fui temerario, ¿no? Bueno, yo me he portado bastante mal, ¿eh? O sea, quiero decir, esto ha costado, no es oro todo lo que brilla, estas cosas, tú y yo lo sabemos muy bien, ¿no? Pero, pero el tema es que yo abogo siempre por la prudencia y no el miedo, ¿vale? O sea, uno, cuando vive una realidad de este estilo, pues por supuesto que tiene que ser prudente, por supuesto que tiene que cumplir unos horarios, por supuesto que tiene que tener unos cuidados, pero cuando uno entiende que el miedo le puede atenazar y por lo tanto no va a vivir, es decir, mucha gente lo que quiere es comenzar a cuidarse para poder vivir más, pero no entienden en muchas ocasiones que vivir más es precisamente salir de tu zona de confort, es enfrentar tus miedos. Y dentro de esto está la actividad física, está el ejercicio físico. Para mí está claro que hay 4 partes para poder elevar nuestra energía, ¿no? Una es el sueño, una correcta calidad del sueño, una correcta alimentación, ejercicio físico fundamental, porque somos 70% agua y esto hay que drenarlo, hay que moverlo, hay que armonizarlo. Y luego una práctica espiritual que puede ser el yoga, la meditación, lo que quieras. Para mí este sería como la receta de oro para todos. Pero claro, tú lo has dicho, no hay información.
Cuando la gente no tiene información, no tiene nada que comprender. Y cuando no tiene nada que comprender, se instala en el miedo, porque el miedo es el producto de una ignorancia. Por lo cual, claro, vamos a ir configurando esa pirámide en donde todas estas bases se vayan solidificando para que la persona con una enfermedad pueda entender que su riñón incluso mejora cuando hay actividad física, porque hay mayor oxigenación a nivel vascular. Bueno, tú lo sabes perfectamente, que eres doctora en esto, por Dios. No hace falta que lo explique. No pero te al final... que lo sé, que sí que lo sé. Sí, pero es que, esto o sea, siento así con la cabeza, porque es que es verdad. O sea, pero yo creo que nosotros estamos en esa posición en la cual tenemos que facilitar todo esto. O sea, facilitar la información, facilitar el acceso a esa información, incluso el acceso a nosotros. Porque leer está muy bien, ver un tutorial está muy bien, pero muchas veces no, siempre hay una necesidad de individualización, porque tú no necesitas lo mismo que otra persona no necesita lo mismo de lo que ha visto que hace otro. Sí que sirve como un prototipo desde mi punto de vista, pero claro, no todos pueden ser Julio, ni no todos van a poder hacer, pero por lo menos que sepas por qué razón y para qué te digo que esto no es para ti, ¿no? O no está compensado, ¿no? Dentro de toda esa situación renal que tengas para que estés en las mejores condiciones. Y creo que nosotros lo tenemos que facilitar. O sea, ¿por qué sí, por qué no? ¿Para qué sí? ¿Para qué? Realmente tienes que entrenar. Y tienes que entrenar tú. O tienes que meditar tú y a lo mejor otra persona no en otra situación o sí. O sea, la individualización nosotros en entrenamiento lo tenemos como uno de los principios fundamentales. Porque, claro, Julio ahora que está entrenando como una mala bestia, pues lógicamente no necesita lo mismo que una persona que no ha tenido ni la intención de ir a comprarse un chándal. Entonces, el nivel y la fase es totalmente distinta. Pero estoy muy de acuerdo en que hay que facilitar. Y yo creo que tanto tú como profesional, como paciente y como experto en una materia, con este tipo de formaciones lo estás facilitando. O sea, yo expongo a una situación que, oye, yo he vivido y que a lo mejor le sirve a otro. Incluso desde la parte profesional, incluso le vale a más profesionales, ¿no? No solamente a una persona que esté trasplantada. Y eso me parece digno de admiración lo primero. Y luego de poder seguir tus pasos también lo segundo, porque se aprende un montón, claro. Ahí estamos todos aprendiendo de las áreas en las que nos vamos especializando, pero vamos, al final yo veo todo esto como un proyecto integrativo, ¿no? En donde se da una parte del propio cuidado del cuerpo físico, en donde entra el ejercicio, el deporte, por supuesto, adaptado además a cada proceso del individuo, adaptado a la persona, y donde esta persona se pueda sentir satisfecha con ese ejercicio que ha realizado, entendiendo que es deporte, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor, pues alguno de los invitados que has traído, que son deportistas de élite, ¿no? O sea, que han estado acostumbrados durante toda su vida a hacer deporte y aun con el trasplante también siguen haciéndolo, a una persona a lo mejor que tiene 75 años, que nunca ha hecho deporte, que le dicen que tiene una insuficiencia renal y que tiene que adaptarse a esto para cuidar su trasplante, ¿no? Entonces, la individualización fundamental y la transmisión de la información a través de la psicología en función de la personalidad del paciente, de la persona que tenemos enfrente, también es fundamental. Entonces, bueno, estamos ahí empezando a ver este mundillo, ¿no? Y los profesionales sanitarios lo desean, ¿no? O sea, si no estaríamos hablando de esto y no habríamos hecho más formaciones para ello, ¿no? Porque ven que efectivamente es necesario. Bueno, vamos a por ello. Seguro que después de esta conversación algo liamos. Ahí conjuntamente algo liamos, digo, de colaboración para con ese máster que nos planteas, esa formación que me parece
ya te digo, encima tenéis un cartel de profesionales. Tela, ¿eh? Yo animo a que por lo menos vayan a ese masterconcienciayser.com para que vean lo que ofrecen y vean las posibilidades. Son muy guay, o al menos a mí me lo parecen. Y, oye, para terminar, Julio, yo quiero que me des... Hemos tenido la oportunidad, además, también, que se me ha olvidado, de desarrollar una cátedra en la Universidad de Granada, precisamente. Llevamos ya 5 años allí y han pasado ya más de 3.000 alumnos recibiendo toda esta información en formato pequeño, porque son 35 horas, ¿no? Pero súper felices porque la gente necesita este tipo de información, necesita aliviar sus niveles de miedo, ¿no? Hay mucho miedo todavía. Y vuelvo a decir, prudencia sí, miedo no, ¿vale? O sea, el miedo, cuando se transforma en ansiedad, ya estamos por otro camino. Perdona que te he cortado. No, pero sí, esto es para ti. Tú aquí como si estuvieras en tu casa, Julio, ya lo sabes. Pero nada, te decía que para finalizar sí que me gustaría que lanzaras positivismo, o sea, que fuera un mensaje muy Julio, como Julio, como profesional, como trasplantado, que le pueda llegar a esas personas que pues están en lista ahora o que están esperando una segunda oportunidad y que tienen miedo. Y esto pues sabes que pasa muy a menudo, pero seguro que tienes algo que decirles muy en positivo y que les llegará. Julio, creo que te has cortado. A ver si podemos mantener otra vez la conversación con él, porque creo que se cortó. Vamos a ver. Bueno, Julio, y por último, vamos a intentar poner positivismo en esta situación de confinamiento, en esta situación en la que ha disminuido el número de trasplantes por la pandemia. Y hay muchas personas que están esperando esa segunda oportunidad, que están a la espera de esa llamada telefónica para decir, tenemos un órgano para ti. ¿Qué les podrías ofrecer tú como persona trasplantada por tercera vez y tú como persona profesional del ámbito de la psicología? Pues, hombre, a ver, este es un momento complicado porque las personas que ahora mismo, por toda la situación que estamos viviendo, se ven retrasadas en sus tratamientos sustitutivos renal, sobre todo, pues aquí evidentemente la única palabra es paciencia, ¿no? A mí me gusta la palabra paciencia porque me gusta jugar con ella y al final le doy la vuelta y lo llamo la ciencia de la paz, ¿no? En vez de paciencia, ciencia de la paz. Y para mí es una oportunidad para entrenar esto, ¿no? Bueno, muchos de nosotros hemos estado en esas tesituras. Yo recuerdo por primera vez cuando me llamaron para recibir un trasplante de riñón y no pudo ser porque no era el donante adecuado o no era el receptor adecuado. Me llamaron 2 veces más, a la final, a la tercera fue la vencida y entiendo el nivel de angustia que vive tanto la persona con esta enfermedad como los familiares, ¿no? Y ahora mismo, desde luego que no hay otro bálsamo más que entender que cada cosa tiene su proceso, que la vida tiene sus porqués, sus paraqués y que la única cualidad que uno puede entrenar en estos momentos es esto, es la paciencia, ¿no? Muchos de nosotros también hemos vivido esta enfermedad a lo largo de muchos años y sabemos perfectamente que que el músculo, ya que estamos con el tema de deporte, el músculo que más hemos entrenado ha sido la paciencia, ha sido la resistencia psicológica y además física también, porque un cuerpo que ha ido pasando por todos estos avatares, pues otra cosa no, pero fuerte desde luego que nos hemos hecho, ¿eh? Entonces, muchísimo ánimo. Si en algún momento queréis, podéis poneros en contacto con Sonsoles para que
se ponga a su vez en contacto conmigo. Si queréis hablar de algo en concreto, pues lo individualizamos más. Y yo de verdad que en ese sentido estoy abierto a poder ayudar en la medida de mis posibilidades, ¿no? Esto es lo que puedo decir. Hoy en día nos está tocando a todos el COVID y a muchos niveles, y por supuesto que el tema de los trasplantes se ha visto mermado, pero toca esperar con esperanza, ¿no? Porque al final, cuando uno hace memoria histórica, yo creo que todo es para bien, ¿no? Todo es para mejor, aunque el ego, vuelva a decir una vez más, se resista, ¿no?, a todo esto. Esto es lo que puedo decir. No. Bueno. Oye, muchísimas gracias por el ofrecimiento para que puedan escribir o puedan hacer ahí el SOS. Oye, que me encantaría hablar con Julio. Nosotros encantados de la vida de poder recibir esas peticiones y trasladártelas. Y en serio que estoy súper agradecida, ya no solo como profesional a la hora de hablar contigo, sino como compañeros y amigos que somos desde hace un montón de años, porque es un gustazo que des tanta armonía a todo lo que hablas, todo lo que transmites, todo lo que compartes y, joder, ha sido un lujazo. Ha sido un verdadero lujazo. El lujazo es para mí también, porque tú no eres de los nuestros, entre comillas, pero eres más que de los nuestros. Fíjate lo que te digo, porque pocas personas conozco que se hayan volcado tanto con nuestro colectivo, ¿no? De verdad, o sea, no tengo otra cosa que agradecerte todo lo que estás haciendo de una manera además tan generosa. En serio, ¿eh? De verdad que con todo mi corazón, gracias y a seguir con ello, ¿eh? A seguir con ello, que la vida te está mostrando ahí el camino. Lo seguiré, o al menos es mi intención, porque el proyecto es muy sonso, como tú sabes, y estamos cogiendo ahí hasta gustillo a los caminos de cabras que estamos teniendo por el camino real, ¿no? Y creo que al final merece la pena. Yo te he comentado muchas veces que lo que más merece la pena en esta vida es poder apoyar a los demás, ayudar a los demás y compartir con los demás. Y yo al menos lo estoy intentando, y la verdad es que con cositas como estas y con ese detallazo que has tenido, pues merece la pena, ¿no? Y ves que, bueno, pues el mensaje llega, ayudas a gente, que es el objetivo, y también, bueno, que sepan que pueden ir de la mano de profesionales para que consigan sus objetivos reales de mejora de vida. O sea que ahí seguiremos, Julio, dando mucha guerra, contando contigo siempre, ya lo sabes, y espero que podamos colaborar muy prontito en muchas cosas, con mucha conciencia y con mucho ser. Así que gracias, compañero. Un abrazo enorme. Un besazo. Chao, Julio. Muy bien. Un abrazo para todos. Chao. Un besazo. Chao, chao, chao.